Muchísimas gracias por estar aquí una vez más, a todos ustedes. Un fuerte aplauso de bienvenida al segundo día de sesiones del Centro de Liberalismo Clásico. El motivo de la demora es porque estamos en estos momentos ayudando a conectar al pastor Noel de Iquitos, que él ha tenido la grandiosa idea de poner una pantalla. Hemos hecho todo un trato. Y así como estamos aquí reunidos, él va a tener también, obviamente, martes a martes, increchendo gente que va a participar en Iquitos sobre estas clases. Así que estamos contentos y en unos momentos más, cuando ya estemos conectados con ellos, vamos a poder también saludarlos. Queremos saludar de manera especial a todos por estar aquí. Y de manera muy especial a un alcalde que nos está visitando en esta noche. Él es el alcalde Carlos Salvador. Él es el alcalde de distrito de Pátapo, ¿verdad? En Chiclayo. Y está aquí con nosotros, lo hemos invitado. También está acompañándolo su asistente, ¿verdad? Le damos un fuerte aplauso. Perdí un poquito la tarjeta. Gracias por estar aquí. Que Dios te bendiga. Ahí está el alcalde. Gracias por estar aquí, alcalde. Muy amable. Se me fue la tarjeta de mi amigo, pero bueno, gracias por estar aquí también al amigo asistente que ha tenido la gentileza de conectarlo con nosotros. Vamos a estar teniendo, Dios mediante, un tiempo especial en su distrito para dar un desayuno para los líderes y charlas de valores y principios, de normas. Así que estamos contentísimos de que ustedes estén aquí. También queremos dar la bienvenida a 4 alumnos más. Eduardo Simas, desde Portugal. Calixto Calle, que es un pastor. Juan Carlos Balbín y Juan Carlos Flores. Le damos un fuerte aplauso también a ellos por añadirse a estas clases, a estas sesiones. Quiero también comunicarles una noticia muy buena. Poco a poco vemos cómo el pensamiento va corriendo desde una cafetería, en una conversación, mientras tenemos nuestra charla con Alberto. La gente para los oídos porque, y como nos dijo este amigo, ¿no? Me han distraído de mi lectura, de lo interesante que están ustedes compartiendo, y empezamos a hablarlo y ya lo involucramos también, y posiblemente va a estar entrando este amigo, Rodrigo Franco se llama, y sí, yo sé que el nombre le suena a muchos, pero es el hijo de Rodrigo Franco. Ya hablaremos. Pero lindo la expectativa de la gente, el interés que la gente tiene. Y en ese mismo momento, a manera de noticia, nos llamó don Pedro Ferreira. Para los que no lo conocen, es el director de Pacífico Comunicaciones. Ha sido también, y hasta ahora, miembro de la mesa de la Asociación Peruana de Radio y Televisión. Hay veces presidente, hasta vicepresidente y presidente, la verdad no recuerdo, pero ha tenido mucha influencia ahí. Y él nos llamó para hacernos una entrevista, a Alberto y a mí. Así que hoy día estuvimos ya por tercera vez en el programa, y tengo que anunciarles que nos ha ofrecido Alberto y a mí hacer un programa de televisión semanal, que lo vamos a estar transmitiendo por Pacífico Televisión, pero van a ser bloques de 10 minutos, así que lo vamos a poder transmitir también en microprogramas de 10 minutos por internet. Así que eso por lo menos a mí me emociona mucho, no sé si ustedes, pero estoy feliz por eso. Y don Pedro Ferreira, por su actividad de los martes, porque él iba a estar para los lunes, él no ha podido estar en presencial, pero va a estar también en online. Tenemos ya entonces casi 70 alumnos inscritos entre presenciales y online, y estamos muy felices con ello. Me gustaría compartirles, no una oración hoy día, pero sí
un texto bíblico, si me lo permiten, por favor, acerca de la mujer virtuosa, porque en mi calidad de pastor yo he ayudado en 21 años básicamente gente con problemas económicos, gente de un nivel socioeconómico o diríamos económico bajo, porque en socio todos somos iguales. Y siempre yo inspiraba a la gente con este versículo de Proverbios 31. ¿Por qué inspiraba a la gente? Porque me doy cuenta que la mujer virtuosa que habla Proverbios 31 es una mujer capitalista en todo su sentido. Por ejemplo, dice, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Arranca, ¿no?, la enseñanza. El corazón de su marido está en ella confiado, pero empieza ya en el segundo versículo, dice, no carecerá de ganancias. Dice, todos los días de su vida le va bien, busca lana, busca, no espera, busca lana, lino, y con su voluntad trabaja con sus manos, ¿no? Es como nave de mercader, ¿no? Exportadora, importadora, trae su pan de lejos, dice. Se levanta aún de noche y da comida a su familia. Considera la heredad y la compra. O sea, también es una mujer inmobiliaria. ¿Ok? Planta la viña del fruto de sus manos. Agricultora. Ciñe de fuerza sus lomos y esfuerza sus brazos. O sea, vemos una mujer esforzada, trabajadora, y dice, ve que van bien sus negocios. O sea, es una mujer de negocios, ¿no? Y bueno, sigue hablando de su familia siempre está con ropas dobles, nunca tienen frío. Ella hace tapices, dice, de lino fino púrpura y los comercia. O sea, tenemos aquí a una mujer textil. Entonces, cuando uno analiza Proverbios 31, que es un proverbio que elogia a la mujer, y para los cristianos entendemos que se refiere también a la iglesia, que es la novia de Cristo, nos podemos dar cuenta de que el Señor desde Génesis hasta Apocalipsis y sobre todo en Proverbios y en Eclesiastés, yo les animo a que lo lean, van a encontrar el Espíritu de Dios apoyando este pensamiento capitalista, porque Dios es un Dios que quiere que usemos nuestra cabeza, nuestra cápita, y podamos de alguna manera producir y salir adelante. Así que es un tema bíblico también el ponerlo como fundamento en estas enseñanzas. Y el último anuncio antes de entrar con Alberto es que el manifiesto liberal Perú Nuevo ya está listo. Entonces ustedes lo van a poder encontrar en posiblemente 1 o 2 semanas más en la página web de Perú Nuevo, y ustedes van a poder deleitarse, como lo estoy haciendo yo, del escrito de Alberto Mansuetti, para que puedan entender el proyecto político que hay delante de todas estas enseñanzas que estamos teniendo. Así que, bueno, con ello voy a invitar a Alberto. Vamos a tener más o menos una media hora de enseñanza y luego media hora de preguntas y respuestas, el coffee break, y luego hacemos lo mismo con media hora de enseñanzas y media hora de preguntas y respuestas. ¿Les parece bien? ¿Estamos de acuerdo? Recibamos con un fuerte aplauso a Alberto Mansuetti. Mil gracias, Claudio. Muchas gracias por estar aquí y muchas gracias a los que están por internet, y disculpen por los inconvenientes para los de internet que hemos tenido, pero estamos arrancando con esto, y pese a que el equipo de Rubén es una maravilla, en los comienzos siempre hay cositas que ajustar, entonces sé que ha habido, ruego que nos disculpen, pero que estamos trabajando y estamos resolviendo. No somos como los gobiernos, perdón con el alcalde, no me refiero a ese gobierno. Muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por estar en internet.
Dos cositas sobre lo que acaba de leer Claudio. Un amigo cristiano dice que, un cristiano liberal, dice que Dios es capitalista porque espera un retorno de sus inversiones. Y esa es una actitud típicamente capitalista. Okay. Y lo otro es sobre el proverbio de la mujer virtuosa. Ahí en la página web hay algunos libros míos y algunos artículos y ensayos míos. El que le interese este tema puede leer uno que se llama El capitalismo es femenino y el socialismo es machista. Yo se los recomiendo esa lectura. El capitalismo es femenino y el socialismo es machista. Se los recomiendo especialmente a los hombres. Pero si algunas mujeres, aquí Mónica me está diciendo que ya lo leyó okay, y que le gustó. Bueno, me alegro mucho, Mónica, y gracias al equipo también, gracias a JP, gracias a Arturo, a Rubén, a Mónica y al pastor Claudio. En tren de hacer anuncios, déjenme que les anuncie, además de para septiembre, un espacio en Televisión Pacífico que va a ser de 1 hora semanal, pero que muy posiblemente se distribuya en cápsulas a lo largo de la semana, 10 minutos por día. El concepto, no sé si se va a llamar así o no, pero el concepto es política en la Biblia. Ahí vamos a explicar que la política en la Biblia es gobierno limitado, no es cristianos al gobierno, como mucha gente piensa. Cristianos al gobierno, yo lo vi en Guatemala, yo viví en Guatemala 2 años y la gente en Guatemala no quiere saber nada de candidatos cristianos, porque los 2 gobiernos cristianos que hubo, los 2 presidentes cristianos fueron un desastre. ¿Por qué? Porque no cambiaron el sistema. Porque lo que hay que cambiar es el sistema, esa es la enseñanza bíblica, esa es la que vamos a dar en Radio Pacífico para el segmento cristiano de nuestro target. O sea, ¿a quién nos estamos dirigiendo con este proyecto político? Hablando de target y nuestro proyecto político, también quiero anunciar que para el 1 de octubre estimamos que ya esté en la web el diario o el periódico La Salida en versión digital. La Salida, escuche la otra campana, liderizada por Milton Vela, que acaba de hacer un excelente plan de negocios y prospección. Por favor, Milton, ponte de pie porque algunos no te conocen y pido un fuerte aplauso para Milton Vela. Milton Vela es el capitán de la segunda carabela. Sí, aquí somos 3 carabelas, pero no se llaman La Niña, La Pinta y la Santa María. La primera se llama Centro de Liberalismo Clásico. Es esta donde estamos ahora navegando. Zarpó el 4 de agosto. El 1 de octubre zarpa la segunda, que es La Salida, el órgano de comunicación. Esto donde estamos ahora, la primera carabela, es la usina ideológica. El medio de comunicación zarpa, si Dios quiere, el 1 de octubre, versión digital, después será en versión impresa. Y el 6 de diciembre zarpa la Santa María, el movimiento político que es Perú Nuevo, que lideriza nuestro pastor Claudio Sola y cuya página web ya va a estar adelantada, si Dios quiere, en 1 o 2 semanas más para que ustedes puedan ir leyendo el manifiesto liberal y ver con más detalle en qué consiste este proyecto político, que nosotros lo ponemos no por detrás, sino por delante, un movimiento y unas capsulitas, porque el proyecto entero es tal vez un poco largo, tiene 30 y algo de páginas. Sabemos que mucha gente no le, o 30 y algo, tal vez 40 páginas es mucho, pero bueno,
hay unas capsulitas que van a ir los 3 pilares, los 7 fundamentos, las 10 plagas, las 5 reformas, los 12 beneficios, los van a ir apuntando en la web de Perú Nuevo, que va a estar, como digo, en 10, 15 días más va a estar en internet. ¿Okay? Nosotros lo que exponemos es básicamente una política basada en la experiencia china de transición hacia el capitalismo liberal, al capitalismo liberal. Esa transición es gradual, pero no es gradual por medida, hoy una medida, mañana la otra, porque eso no funciona. Lo que sí funciona es un gradualismo por regiones y ciudades, que llamamos ciudades charter, acompañando en esto al profesor Melián Marrero, que lo vamos a tener en alguna sesión también ya por internet. Le llamamos la política, bueno, como Deng Xiaoping le llamó un país, 2 sistemas. Es decir, que en el Perú podemos tener, como en China, ciudades y regiones capitalistas donde hay libertad, hay productividad, hay riqueza, hay gente que gana dinero, claro, unos más, otros regular y otros menos, pero como a los liberales no nos preocupa la desigualdad, nos preocupa la pobreza. ¿Ok? Entonces, en esas ciudades como Shenzhen y otras 18 ciudades y regiones en China practican el capitalismo y las otras no. Las otras están con el socialismo, el estatismo todavía, entonces hay mucha pobreza, incluso miseria, hay opresión. En China se vive actualmente un país, 2 sistemas, como en el año 1981 lo planteó el entonces líder chino Deng Xiaoping. Esa es nuestra política, un país, 2 sistemas, que la gente pueda escoger. Y nuestra estrategia es la del Tea Party en Estados Unidos, un movimiento, no un partido, un movimiento ideológico y social, que empiece en la clase media, pero que se expanda a los otros sectores sociales, que marque la agenda, que jale a la gente y que obligue a los partidos a seguirlo. Ese es el gran éxito del Tea Party Movement en Estados Unidos, y eso es lo que queremos que sea Perú Nuevo. Entonces, fíjese, para 2014 aproximadamente, tal vez 2013, no sé, vamos a lanzar un test, el test de los 3 sistemas. ¿Cuáles son los 3 sistemas? El mercantilismo, el socialismo y el capitalismo liberal. ¿Okay? Entonces, ¿cómo se define el mercantilismo? El mercantilismo es el sistema que dice el Estado debe promover la agricultura, la industria y el comercio con el fin de fortalecer la economía nacional. Eso suena muy bonito, ¿verdad?, en el papel, cuando uno lo oye. Pero ¿en qué termina eso? Eso termina en que tengamos que pagar 3 y 4 veces más por un pantalón importado, o porque no podamos comprar el pantalón importado y que tengamos que conformarnos con un pantalón nacional que es a lo mejor más caro y de peor calidad que el que viene. O, bueno, algunos podrán decir, no, yo quiero el nacional. Bueno, sí, pero no se nos permite elegir. Ese es el problema. El mercantilismo no te permite entrar con productos importados o les clava derechos antidumping, como le llaman ellos, o aranceles estratosféricos, y entonces nos obliga, nos encarece el nivel de vida. En eso termina el mercantilismo. El socialismo es peor todavía, porque el mercantilismo es malo, pero el socialismo es peor todavía. ¿Qué dice el mercantilismo? El Estado debe ayudar a reducir las desigualdades, redistribuyendo la riqueza mediante los impuestos y el gasto social. Eso es lo que dice el mercantilismo. ¿Pero en qué el socialismo? ¿En qué termina? Bueno, termina como en Europa Occidental, como en Inglaterra, como en España. Un país donde si yo trabajo, si yo me esfuerzo, si yo emprendo, me cae el Estado con impuestos, regulaciones, multas, prohibiciones, condiciones. Y si yo no trabajo, me cae el Estado con un cheque. Ah, no, mejor el cheque. Pero como el cheque a veces no es mucho, entonces la gente lo que hace es lo siguiente, trabaja, pero poquito. No vaya a ser que el Estado se entere. Y clandestino. Y entonces, cuando voy a la taquilla del servicio social, digo, soy pobre, no tengo trabajo, cobro el cheque y por debajo cuerda hago mi negocio y entonces
en eso termina el socialismo, en el mejor de los casos, porque ese es el socialismo democrático, el socialismo blando. El socialismo duro termina como en la Unión Soviética o en China, y entonces ya sabemos cómo termina eso. Entonces, el test es el más corto del mundo. Una sola pregunta: ¿cómo usted sabe? Mucho se discute acerca del rol del Estado. ¿Con cuál de estas afirmaciones está más de acuerdo? Y aparece la afirmación mercantilista, la afirmación socialista y la nuestra, que es: el Estado debe limitar su rol a la seguridad y defensa, administración de justicia, obras de infraestructura y nada más. Cuando nosotros pasemos ese test, que ya, bueno, cuando yo trabajaba en Gallup lo hacíamos, la mayor parte de la gente escoge mercantilismo o socialismo. Nadie quiere liberalismo. ¿Por qué? Porque no se conoce. La gente no. Pero entonces ahí viene la salida. ¿Qué es la salida? Es un órgano de difusión que arrancando con la que va a marcar referencia en el Perú y en el mundo sobre lo que es la comunicación y el mercadeo de las ideas liberales. Por eso Milton, estoy muy agradecido que Milton aceptó ser el capitán de esa fragata, porque es un hombre que sabe mucho de eso. ¿Okay? Entonces, vamos a hacer una campaña nacional de opinión enseñándole a la gente qué cosa, explicándole los tres sistemas. Mire, este es lo que el mercantilismo dice y esto es lo que logra, lo que hemos vivido siempre. Pero bueno, no vivimos bajo el capitalismo. No, error, vamos a aclararle ese error. El socialismo, esto es lo que dice y esto es lo que se logra. Pero bueno, el socialismo no es algo bueno porque en fin... No, error, no es bueno. ¿Y el capitalismo usted sabe lo que es? Bueno, sí, el capitalismo es lo que es la explotación. No, error. El capitalismo es lo que resulta de la aplicación de la norma del gobierno limitado. El Estado debe limitar su rol a la seguridad y defensa, administración de justicia y obras de infraestructura. Eso es el liberalismo político. Hay mucha gente confundida por ahí que cree que el liberalismo político es la democracia. No es que sea mala la democracia, ¿ok? La democracia es muy buena, pero es un método para escoger gobernantes, no es un régimen de gobierno y de economía, de un tipo de Estado, digamos. El liberalismo político no es la democracia, es el gobierno limitado. El liberalismo económico es el mercado libre, lo que nunca tuvimos en América Latina ni en el Perú. Y el liberalismo social es la propiedad privada. Usted va a decir, no, pero eso es una ironía. Está diciendo que la propiedad privada es para los pobres. Sí, así se llama el título de otro ensayo que yo tengo en esa misma página. La propiedad privada es para los pobres. Es la vieja tesis de Hernando de Soto, un poco ampliada. O sea, si usted quiere que el pobre se mantenga siempre pobre, entonces que no haya propiedad privada para los pobres. Por eso los socialistas ahora están proponiendo propiedad comunitaria para los indígenas. ¿Y por qué vas a condenar a los indígenas a la pobreza? ¿Qué te hicieron los indígenas? Entonces queremos propiedad privada para los indígenas y para todos los pobres. ¿Ok? Entonces ese es el liberalismo social. Vamos a ver un PowerPoint ahí sobre la devolución. Nosotros esta mañana, por ejemplo, en la televisión, el doctor Pedro Ferreira nos decía, eso que ustedes proponen es una revolución. Entonces nosotros le dijimos, no es una revolución, es una devolución. Ponme, JP, por favor, el otro, eso, la devolución. A ver, ajá. Yo lo voy a leer por si acaso. No se ve desde ahí, no importa. Es una definición de liberalismo que hemos escrito los de Perú Nuevo, por eso dice ahí Perú Nuevo. Hemos escrito, porque la gente está súper confundida sobre el liberalismo. Ahora, ¿quién confunde a la gente sobre el liberalismo? Los voceros liberales. Los voceros liberales le dicen a usted, el liberalismo es el ideario de la libertad. Sí, pero eso es cierto. Pero en primer lugar eso es muy gaseoso, muy retórico. Y en segundo lugar, es el ideario de la libertad, pero también del orden, de la prosperidad, de la riqueza. Es el ideario de la justicia. No es solo la libertad, es el ideario de la paz. Es
la libertad es un valor para los liberales, preeminente, para todos los liberales, nosotros. Pero la libertad se acompaña de otros valores, como por ejemplo la verdad, en primerísimo lugar. Por eso está ahí, compre la verdad y no la venda. La verdad les hará libres. Eso es importante, eso es de la Biblia, porque las raíces más remotas del liberalismo no son Adam Smith, no son la independencia americana. Todo eso tiene un pasado, tiene una trayectoria más antigua. Entonces las raíces más remotas del gobierno limitado están en la Biblia. El pueblo de Israel practicaba el gobierno limitado cuando Egipto, Siria, estamos hablando de épocas de Moisés, ¿no? Estamos muy antiguas, de manera que no es solamente el ideario de la libertad. Nosotros hemos trabajado en Perú Nuevo una definición un poco más práctica. El liberalismo es la devolución, no revolución, porque las revoluciones terminan en sangre, tiros. No. Liberalismo es la devolución a las instituciones privadas de la sociedad civil, cuáles son familias, iglesias, escuelas, empresas, partidos. Partidos tienen que ser privados, no como ahora que son prácticamente brazos del Estado. Partidos y demás asociaciones voluntarias de todas las funciones y actividades, poderes, libertades y recursos actualmente usurpados por el Estado. Esa es la definición de liberalismo que estamos proponiendo. Como ustedes van a ver, mucho mejor que el ideario de la libertad. ¿Ok? Entonces, mucho mejor, mucho más práctica, más manejable, más funcional, más operativa. Liberalismo es la devolución a las instituciones privadas de la sociedad civil, familia, iglesia, escuela, empresa, partido y demás asociaciones voluntarias, de todas las funciones y actividades, poderes, libertades y recursos actualmente usurpados por el Estado. ¿De acuerdo? Eso tenemos de aquí a diciembre para discutir esta definición. ¿Okay? Eso no es la Biblia, así que eso se puede discutir. Bueno, la Biblia también se puede discutir. De hecho, mucho se discute. Y si no, vean en Facebook, todo el mundo discutiendo lo que dice la Biblia. Y yo lo interpreto de esta manera y aquel otro lo interpreta de otra. Bueno, tenemos de aquí a diciembre para ir entendiendo. Eso sí, hay que entender antes en lo posible, antes de discutir o criticar, para ir entendiendo cómo se operacionaliza esa definición, ¿ok? Y para ir discutiendo y enriqueciendo, en todo caso, nuestro proyecto político, porque esa definición forma parte de nuestro proyecto político. Hemos definido, si me pasa, JP, por favor, 7 fundamentos del liberalismo clásico, ¿ok? Hemos tenido especial preocupación, los redactores de ese documento que ustedes van a ver. Esta es una de las cápsulas, porque la gente, si ve una cosa muy larga, no la lee, pero esto tiene son dos láminas de PowerPoint, eso es cortito, ¿ok? Entonces, hemos buscado una definición de liberalismo y un perfil de liberalismo que sea aceptable por cristianos, evangélicos, protestantes, católicos, indiferentes, agnósticos, ateos, de cualquier religión, de cualquier partido político, de cualquier clase social, de cualquier nivel de educación, de cualquier color deportivo. Esto es aceptable para católicos y protestantes, pero también es aceptable para los de la Alianza, los del Cristal, para todos. Entonces son 7 fundamentos del liberalismo clásico. Uno es que los derechos humanos son 3, a la vida, libertad y propiedad, nada más. No puede ser eso del derecho al automóvil, derecho a la casa, porque eso vulnera el derecho de propiedad de otras personas, porque para yo darle casa a todo el mundo tengo que quitarle a los que producen para darle casa a todo el mundo, entonces eso vulnera los verdaderos derechos humanos, que son 3, vida, libertad y propiedad. El segundo principio o fundamental o fundamento, y esto sí, los 7 fundamentos, al que nos diga fundamentalista, sí, como no, y a mucha honra. ¿Por qué? Porque creemos que hay ciertos principios que sirven de fundamento a otros. Si ciertos principios sirven de fundamento a otros, entonces son fundamentales, pues. ¿Cuál es el problema? No, que ustedes son fundamentalistas. Bueno, sí, creemos que estos principios son fundamentales. Segundo, separación de lo privado, que pertenece a la sociedad civil y sus instituciones voluntarias, y lo público, que pertenece al Estado.
¿Ok? Ese es el segundo. Tercero, nada de, porque sí, vamos contra la corriente. Este segundo principio, el primero, todos estos principios, estos fundamentos están contra la corriente. El primero le van a decir, no, eso no, hay los derechos humanos como de tercera, cuarta, quinta generación. No. Esto contra la corriente. Segundo, también contra la corriente. Hoy se nos dice, no, la sinergia, la cooperación del sector público con el sector privado. ¿En qué termina eso? Corrupción. Corrupción. Esa es la madre de la corrupción. La mezcolanza entre lo público y lo privado. Entonces, el principio que el único principio, lo único que puede erradicar la corrupción del Perú y de toda América Latina y del mundo es el segundo de nuestros fundamentos, separación de lo privado y lo público. Primero pertenece a la sociedad civil y sus instituciones voluntarias, y lo público pertenece al Estado. Tercero, gobierno limitado a los fines de la protección y de los derechos humanos mediante sus funciones de defensa, seguridad, tribunales de justicia y obras públicas de infraestructura y nada más. Contra la corriente también, no que la educación y la salud y esto y lo otro y el ambiente y aquello y la cultura y el arte y la ciencia. No. Quien mucho abarca, poco aprieta. Entonces, vamos al 4. El 4 dice, gobierno limitado, porque el anterior era gobierno limitado en sus fines y actividades. Este es limitado en sus facultades y poderes y en sus gastos y recursos a lo estrictamente necesario para el cumplimiento de sus fines y sus funciones. Este es el principio fundamental que violaron todos los países europeos y por eso están como están. ¿Me explico? Y además, aquí hay corrupción, porque como veníamos conversando con Jorge en el carro, ¿por qué hay más corrupción hoy en día? Porque hay más plata. Tan simple como eso. El gasto fiscal ha trepado a niveles astronómicos en América Latina y en el mundo y cada vez porciones mayores del producto del PIB se va apropiando el Estado, entonces tiene una tremenda concentración de poder y dinero en la misma mano, como no quiere tener corrupción, por Dios. Entonces, ¿quiere eliminar la corrupción? Ponga este principio fundamental como norte y guía de su accionar político. Y los demás también. 5, mercados libres. ¿Pero qué quiere decir libre? La gente no entiende. Libre de violencia y fraude. Quiere decir que yo puedo hacer una contratación con el general aquí o con Claudio o con cualquiera, y siempre y cuando no haya violencia o fraude, las condiciones de ese contrato, el precio de los productos, la calidad, las inspecciones, las condiciones son privadas, son una cosa. Si es un negocio que vamos a hacer él y yo, mientras no haya violencia y fraude, o que vamos a hacer 3 o 4 personas, mientras no haya violencia y fraude, tenemos libertad de contratación. Ese es el cuarto principio. Quinto. 6. Propiedad privada de la propia persona, sus bienes y contratos, el principio de la propiedad privada. Si ustedes ven ahí, son los 3 pilares del liberalismo: gobierno limitado, mercado libre y propiedad privada. El político, el económico y el social. Como números 3 y 4, la parte de gobierno, porque es más importante y tiene más materia y más sustancia. 5, el económico. 6, el social. Propiedad privada de la propia persona, sus bienes y contratos. Los contratos son fundamentales. Hoy en día la conducta de la gente está cada vez más regida por leyes, decretos supremos, ordenanzas y muy poco espacio a la voluntad contractual. Y eso es malo, eso trae pobreza, eso trae una economía política arrojada, presa. Y el 7 es la devolución. Esa es la parte operacional, la devolución que ya comentamos. ¿Cuánto nos falta para las participaciones? Claudio, por favor, que yo no tengo el reloj aquí. Estamos bien. Estamos bien, ok. 5 minutitos. Perfecto. Me avisas, por favor. Ok, porque... estamos perfectos con el tiempo. Vamos a la siguiente, JP. Ok. Una cosa fundamental que vamos a hacer en la salida es denunciar las mentiras. A nosotros se nos dice que lo que nos falta a los peruanos es educación, capacitación, entrenamiento. Nos dan pescado en lugar de enseñarnos a pescar. Eso no es cierto. Mire, la matrícula, se nos dice que el desarrollo depende de la educación. Eso no es verdad.
porque la matrícula, o sea, el número de personas inscritas en la educación elemental, media y superior, y hasta de posgrado y postdoctorado, se ha aumentado por 4 y por 5 y por 10 en los últimos 10, 15 años. Si la teoría de que el desarrollo depende de la educación fuese cierta, deberíamos ser uno de los países más ricos y prósperos del mundo, y no lo somos. Entonces, eso es mentira. Lo que pasa es que los estatistas no quieren reconocer que el problema es el estatismo. Entonces, como no quieren reconocerlo, dicen, no, el problema es que falta educación aquí. Con lo cual nos están engañando y además nos están insultando, porque nos están diciendo que somos burros. Ese es el problema. Nos están diciendo, mire, es que falta capacitación y entrenamiento. Es como decir, es que ustedes son bien soquetes. Tienen que capacitarse, tienen que entrenar y darle con la capacitación y el entrenamiento. Florecen los cursos, los diplomados, la gente va corriendo a matricularse, a sacar títulos y diplomas, supuestamente. Y la pobreza, igual. La corrupción, igual o peor. La criminalidad, desbordada. Entonces, la educación no era la solución. Nos han engañado en ese punto y en muchos otros. La salida va a decirnos la verdad a los peruanos y va a desnudar las mentiras. Esa es la función de, entre otras, ¿no? Informar que va a tener ese medio de comunicación. Se nos dice también que nos falta carácter o que nos faltan principios y valores, como si ellos tuvieran muchos, ¿no? O sea, me refiero a los estatistas, a los que imbuidos de la ideología estatista controlan este país. Nos dicen, no, es que usted faltan principios y valores, como si ellos tuvieran mucho. Pero es de vuelta otra vez a echarnos la culpa a nosotros. Siempre es una falta o supuesta o alegada falta o carencia de algo que nosotros nos falta. A ellos como que no les falta nada, ¿no? A los grandes capitostes, a la nomenclatura, a la jerarquía mandante de económica y política, ¿no? Las oligarquías económicas asociadas con las oligarquías políticas, que son los que controlan este país y todos los países de América Latina. ¿Por qué? Porque nosotros no hemos comprado la verdad. Ese es el problema. Y como no hemos comprado la verdad, nos tragamos las puras mentiras, ¿no? Y son mentiras ofensivas para nosotros. Y sin embargo las repetimos. No es que nos falta educación, no es que nos falta carácter, no es que nos faltan principios y valores. ¿Hasta cuándo? Y la siguiente, el caso de Caral. Mire, porque también se nos dice, no, es que hay que comenzar en lo poco y seguir en lo mucho. Hay que tomar una ciudad, por ejemplo, Caral, un pueblo, o Nueva Bazán, si me está escuchando Víctor Manso en Piura. Nueva Bazán. Y entonces ahí en ese pueblo nosotros damos capacitación y damos entrenamiento y damos formación en carácter y en principios y valores y entonces ese pueblo va a ser una maravilla y ahí va a haber prosperidad y va a haber grandes bendiciones y tal y qué sé yo. ¿Es cierto eso? En parte sí, en parte solamente, ¿ok? ¿En qué parte? En la parte donde dice podemos comenzar en lo poco y seguir en lo mucho. Eso es la parte de verdad. Porque la mentira muchas veces viene con una parte de verdad, entonces hay que tener discernimiento suficiente para separar, ¿ok? Y retener lo bueno y examinar todo para despejar lo malo. Entonces, en esa parte es verdad, y eso es lo que están haciendo en China. Pero no nos dicen la gran verdad, que en China lo están haciendo bajo el método de un país, dos sistemas y no un país, un sistema. Es decir, en China, y ahí hablábamos de las ciudades charter con el pastor Vela, cómo esas ciudades y regiones, que son 18 ahora, han prosperado y son riquísimas y son el motor de la economía del resto de China y del mundo, porque Occidente está empobrecido por haber olvidado estos fundamentos. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el método chino? La vía china de transición al capitalismo, un país, dos sistemas. Significa que en cada ciudad libre hay un estatuto, hay una carta, por eso se llama charter,
¿ok? Carta de Derechos, donde están establecidos estos fundamentos. Y sobre esos fundamentos trabaja la gente. Y así es como progresa y adelanta. Y entonces hay florecimiento intelectual, espiritual, cultural, artístico, científico y económico y financiero. La bolsa de Shenzhen rivaliza con la de Hong Kong y la de Tokio. Y en muy poco tiempo, no más de 10, 12 años. Aquí están los neoliberales. Una de las mentiras que nos meten los neoliberales es que hay que esperar que derrame. No, hay que esperar. Si usted pone estos principios como guía y norte de la convivencia y de los negocios y de la educación y la enseñanza, sí, ¿ok? Entonces, voy a terminar aquí para hacer las participaciones y después vamos a tomar el café. Y a la vuelta, pásame un momentico al cuadro sinóptico, el otro, ese. A la vuelta del café vamos a ver las relaciones entre el Evangelio y el gobierno limitado, porque este proyecto es para cristianos, católicos, evangélicos, protestantes y también ateos, agnósticos, indiferentes, etc., y budistas, musulmanes, judíos, especialmente judíos, porque estamos siguiendo el Antiguo Testamento. Entonces, vamos a ver un pequeño cuadro sinóptico para resolver esa cuestión que tiene alguna gente preocupada. Vamos a ir ahora a participación. No tiene que ser una pregunta, puede ser una observación, una crítica, un comentario. Perfecto. Buenísimo, un aplauso, excelente. Quisiera decirle a todos nuestros amigos que nos están sintonizando en la web que el PowerPoint lo pueden encontrar haciendo clic, por favor tome atención, haciendo clic en paquete web. Hace clic en paquete web, actividad web, haciendo clic en actividad web y usted puede encontrar ahí el PowerPoint. Y también anunciarles a todos los que están teniendo problemas con la conexión, que hay veces es por la computadora o hay veces porque ignoramos cómo conectarnos. Por favor, simplemente lo que tiene que hacer es entrar a asistencia técnica y en la web de Liberalismo Clásico, asistencia técnica, y con mucho gusto les vamos a estar apoyando para que usted pueda tener su conexión bien y esté perfecto en su conexión. Ok, tenemos el micrófono listo, vamos a arrancar con las preguntas. No sé cuántas personas, tenemos 73 personas. JP, ayúdame con eso, ¿verdad? Tenemos 73 visitantes y 8 que están siguiendo. Ok, 73 visitantes que están dando vueltas en la página web en este momento y 8 personas tomando la clase. Ok, vamos entonces a entrar con unas 2 preguntas aquí en clase presencial y una pregunta en clase virtual. ¿Quién empieza, por favor? Gracias, muy amable. Aquí tenemos 1, 2, 3 y después ya la siguiente ronda. Danos tu nombre para que Gladian Chorena. Yeah. Y bueno, estaba escuchando una acotación que hizo Alberto sobre la educación y decía que no es la solución para sacar a un país de su pobreza. ¿Cómo ve la educación el liberalismo clásico? A mí me interesaría saber cómo va a manejar el asunto de la educación. Ok, muchísimas gracias. Ok, tenemos bueno, vamos con Humberto porque la pregunta ha sido cortita, así que el tiempo nos ayuda. Sí, claro. Mi nombre es Humberto Pérez. Alberto, es bueno que, como sugerencia, que lo que pasa es que el aprendizaje del liberalismo, dado la cantidad de información estatista que tenemos los peruanos en la cabeza, es a veces complicado. Es como agarrar una máquina que está pesada, con un archivo muy cargado, ¿no? Y es la realidad. A mí me costó años aprender muchas de las cosas que hoy en día sé. Y les pido a los participantes que tengan mucha paciencia y que den vueltas y vueltas sobre los temas, porque es un poco complicado, no porque sea algo demasiado elaborado y complicado, sino por las razones que he expuesto, ¿no? Pero voy a poner sería bueno que cuando se habla de cada punto en el seminario, se pueda utilizar ejemplos. Yo voy a utilizar un ejemplo respecto a lo que tú decías sobre la dificultad que existe para el libre comercio en el Perú. Voy a poner un ejemplo y gracias a Dios acá hay una persona que de repente no me va a dejar mentir, que es el alcalde de este pueblo de Chiclayo, y voy a hacer
un ejemplo respecto al tema, por ejemplo, de la producción de arroz en Chiclayo. Un kilo de arroz, para hacerlo simple, tú sabes que Alberto a mí me gustan mucho las analogías, un kilo de arroz, si se importara libremente de Vietnam, probablemente le costaría a cada peruano $1 el kilo de arroz para que lo lleven a su casa. Dado el mercantilismo que los productores de arroz en el norte hacen y consiguen a través de dispositivo legal que se le aplique tasas y sobretasas a la importación de arroz, el arroz llega a costar 3, 3.20, 3.40 y dependiendo de la calidad hasta $4. Entonces, es cierto, hay mucha gente que dirá, pero pobrecitos los productores del norte, ellos merecen trabajar y producir y ganarse sus reales honestamente. Pero yo pregunto, ¿qué es mejor? ¿Ayudar a 4 o 5 mil productores de arroz o seguir encareciendo la mesa de 30 millones de peruanos? ¿El Estado de qué lado debe estar? ¿No? Y lo más grave es que las tierras, los terrenos del norte del Perú, de Chiclayo particularmente, son terrenos que todo el mundo sabe son aptos para la caña de azúcar. Se está gastando ingentes cantidades de agua en producir o por eso es que no pueden competir con el arroz de Vietnam, no porque en Vietnam regalen los insumos y el arroz y Dios haya decidido que el arroz venga más barato de Vietnam, no, es porque el agua, que es un elemento básico para la producción de arroz, es muy escasa. Entonces los costos de producción de arroz en el norte son altísimos. El sistema de riego por inundación que ellos hacen genera que las tierras se salinicen y se vuelvan improductivas en muy corto plazo. Entonces, de la mala utilización de los recursos naturales y de las facilidades que, por ejemplo, hay para el tema de la caña de azúcar, entonces, de esa mala decisión y del capricho de algunos de querer producir arroz con la complacencia del Estado y con su complicidad, digamos, para que ese arroz llegue a $4 a la mesa de los peruanos, ese tipo de ejemplos son los que creo que podríamos utilizar para graficar, ¿no?, lo que a veces es un poco difícil de digerir en un solo párrafo, ¿no? Buenísimo, excelente. Sí, definitivamente a todos nos está costando, a mí también. Uno se termina bloqueando como a veces se bloquea mi BlackBerry con tanta información. Ok, por favor, aquí el general, por favor. General Oscar, ¿tu apellido? General Oscar Ponce de León. Bueno, buenas noches, Oscar Ponce de León. Una duda, todos somos acá bastante amplios, pero estamos hablando de una doctrina que es laica, ¿no? En todo caso, ¿no? De prácticas laicas. Así es. Pero en todo momento estamos hablando de la Biblia, por decir, ¿no? No es que yo soy cristiano, ¿no? Católico, pero si hablamos de un pensamiento laico donde el tema religioso está muy aparte, ¿no? Es así, al menos por lo que estoy leyendo. Ya, entonces como que merecería una aclaración este tema, ¿no? Porque si nos vamos a fundamentar en la Biblia, entonces tiene que haber. Después el tema de la salud y de la educación. Hay estados pues que preparan muy bien a su población y la fortalecen y la alimentan muy bien, ¿no? Porque es así. Entonces, esos temas, ¿de qué manera se podrían afrontar llevando nuestro país, digamos, a un estado de esta naturaleza, ¿no? Ok, ¿Ya? Buenísimo. Gracias. Yo no sé si tenemos JP. Ok, hay 2 preguntas en la internet, por favor, y luego pasamos a la segunda parte. Sí, 2 preguntas. JP las puede leer. Gregorio dice, la pregunta que tengo es con respecto a la alusión al modelo chino. Un país, 2 sistemas. Pero ¿cómo es posible esto? ¿No es acaso la China un país comunista? ¿Cómo es posible que el régimen central chino permita este doble modelo de sistema? La siguiente pregunta es... No, Gregorio. La siguiente pregunta es de Jorge Chapas, que parece ser de Guatemala, porque acá dice... ¿Es el sistema charter posible en nuestros países que no están federados? Es decir, que los departamentos y municipios dependen de gobiernos e instituciones centrales. Así es en Guatemala. Es la pregunta de... Perfecto. Alberto, por favor. ¿Alguien? Ya, ok, una pregunta más. Perfecto. Sí, una pregunta más y ahí vamos porque necesitamos tiempo para
la segunda parte. Buenas noches, mi nombre es Según Leiva, vengo del norte del país. Aparentemente hay una contradicción en la exposición del maestro Mansuetti. Él dice que la educación es un poco una cuestión que se viene traficando mucho en el tema del itinerario de los gobiernos en el país, pero un ícono del capitalismo mundial, del liberalismo, como es Estados Unidos, potencia mucho la educación. Dentro de las 500 primeras universidades del mundo, las 9 primeras con Harvard, siempre en la delantera desde hace 8 años, pasando por Stanford, el Instituto Politécnico de Massachusetts. Recién en el 10º lugar está Shanghái, China, y en el 11º Yale ha hecho que Barack Obama inyecte de una cantidad increíble de millones de dólares para seguir potenciando aún más la educación. Pregunta, no sé si hasta dónde puede ser controvertible ese hecho. Y en el Perú, lamentablemente, no hemos tenido políticas de largo plazo en materia educativa. Cada gobierno implementa lo que llaman plan quinquenal de educación, educación para la vida, educación para el trabajo, y me parece que por ahí también pasan los problemas. Muchas gracias. Alberto. Gracias. ¿Cuánto tiempo? Ok. Porque son... Sí, como... Y las de ahí... Ok, vamos por parte. Ok, 15 minutos, dame. Vamos por parte, 15 minutos y después vamos al break. Humberto tiene razón y lo sabe por experiencia. Esto no se puede aprender del día a la noche, no se puede aprender en un solo día. Es decir, aquí hay que desaprender mucho. Ese es el tópico, hay que desaprender. Por ejemplo, el caso del arroz en Chiclayo, que estamos, o sea, el problema es que además de las dificultades naturales, hay altos costos porque no hay suficiente capital invertido en la agricultura peruana, en Chiclayo y en todas partes. Ni hay suficiente capital invertido en el comercio, en el transporte, etcétera, etcétera. O sea, la economía peruana es una economía subcapitalizada. Estamos hablando de la relación entre capital invertido y trabajadores, mano de obra, población económicamente activa. ¿Ok? Como hemos vivido durante mucho tiempo en un país que no es capitalista, que no le gusta el capital, que combate el capital, combate el ahorro, penaliza las inversiones, castiga la formación de capital, que Marx llamaba acumulación de capital como si fuera algo malo y es buenísimo, como consecuencia tenemos una agricultura y en general una economía subcapitalizada. Tenemos una tasa de capitalización bajísima porque nuestra tasa de ahorro también es bajísima. ¿Ok? Por eso, entonces, tenemos una agricultura con altos costos, aparte de las dificultades naturales que puede haber en Chiclayo o en otras regiones. Pero todos esos puntos tenemos que irlos aprendiendo de a poquito, porque tenemos que desaprender cosas que se nos han enseñado que son falsas. En algunos casos se nos han enseñado falsedades combinadas con medias verdades. Y eso es más... es terrible porque entonces uno le obliga a uno a hacer un trabajo muy fino de discernimiento. ¿Cuál es la parte de verdad y cuál es la parte de mentira en las alegaciones estatistas, tanto mercantilistas como socialistas? Vamos con la Biblia queda para después del café. Después del café vamos a ver un cuadrito sinóptico y vamos a ver ese punto en particular. Vamos con China comunista, un país, dos sistemas, cómo un país permite. Bueno, eso pregúntele a los chinos por qué lo permiten o no lo permiten. De hecho, la política de Deng Xiaoping, que es la que se está siguiendo, fue formulada en 1981 por una razón muy simple. Deng Xiaoping se dio cuenta de dos cosas. Primero, que el capitalismo es lo que funciona y el socialismo no. Y segundo, que la gente tiene tan metida en la cabeza el socialismo que resiste al capitalismo y resiste con un énfasis y un empeño digno de mejor causa y no quiere capitalismo. Bueno, entonces, si no quiere, ¿qué se va a hacer? Vamos a hacer una cosa, vamos a dividir el país en, primero eran 4, después 14 y después 18 regiones y en esas regiones vamos a practicar el capitalismo. Y en las otras que siga el comunismo. Y eso es lo que está ocurriendo en China.
Se practica en las 18 regiones, si no un capitalismo puro, por lo menos algo parecido. Y cuando digo capitalismo puro no es algo malo, ¿no? Porque la gente dice, ay, es que la gente tiene muy metida en la cabeza que el capitalismo es algo malo. Entonces el capitalismo puro debe ser peor todavía que el capitalismo mezclado con algo, ¿no? Es que es como si la gente se le ha metido en la cabeza que el capitalismo es explotación, que es niños trabajando, que es prostitución, que tiene una serie de ideas equivocadas sobre el que es consumismo, que materialismo, etcétera, etcétera. Entonces no es fácil sacarle a la gente esa idea de la cabeza. Entonces Deng Xiaoping dijo, bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a dividir el país en dos. Entonces, el que quiera comunismo, pues que se vaya a las zonas, se sigan las zonas comunistas. Y el que quiera capitalismo, que se mude a las zonas capitalistas. Y eso es lo que va a pasar en Perú y en América Latina. Cuando entremos con este sistema, la gente va a poder comparar los resultados. Por su fruto lo conoceréis. ¿Ok? Eso en cuanto a lo que pasa en China. Sí, yo sé que Guatemala y otros países centroamericanos no son federales. Y esa fue una de las razones por el cual el proyecto de Ciudad Charter de Paul Romer fracasó en Honduras. En Honduras eso está estancado, lo agarró la clase política y claro, ¿por qué? Porque pretenden hacer las cosas desde arriba sin que haya un movimiento de opinión fuerte, con un órgano de opinión, un movimiento político, una usina como esta, que trabaje. Entonces, desde arriba de la Casa de Gobierno nomás, si vamos a hacer una ciudad, no, los primeros que se quejaron fueron los mismos de las ciudades que habían sido elegidos. Nosotros no vamos a elegir a dedo ciudades, nosotros vamos a hacerle una encuesta a la gente. Después de haberle explicado, y viene la campaña nacional de opinión, qué es el mercantilismo, qué es el socialismo y qué es el capitalismo liberal, gobierno limitado, régimen de mercado libre, llámele como quiera, o economía libre, entonces que la gente escoja. Y en aquellos departamentos y municipios donde el capitalismo gane por amplio margen, entonces habrá una usina ideológica que es esta, habrá un dispositivo de comunicación que va a ser la salida y habrá un movimiento político que exigirá, demandará a los gobernantes que permitan a esas ciudades que votaron en favor del capitalismo vivir bajo las reglas del capitalismo, que son esos 7 fundamentos en lo básico. Educación, mire, pero una cosa sí, el lenguaje. Fíjese cómo nosotros hablamos el lenguaje estatista. Usted en general me dice, con todo respeto, no se vaya, pero es que es algo que tenemos metido en la cabeza y por lo tanto en el lenguaje, que algunos estados alimentan bien a su población. Pero fíjese lo que me dice, que el Estado alimenta a la población y que tiene a la población muy bien. Lo mismo le puedo decir yo, mire, algunos ganaderos alimentan muy bien a su ganado. ¿Ok? O sea, eso yo lo dije en Venezuela cuando declararon cada 2 por 3 el gobierno socialista dice de jornada sanitaria y vienen los médicos y agarran a la gente y la vacunan y le revisan los dientes. Y entonces el artículo que yo escribí se titulaba Como animales. ¿Por qué? Porque decían jornada sanitaria. Yo decía, bueno, en las haciendas también hacen jornadas sanitarias, traen al veterinario y que le revisen los dientes y la cola y las patas a los animales. O sea, no somos animales. Por lo tanto, no tenemos que esperar a que el Estado nos alimente, nos mire los dientes, nos mire las uñas. O sea, fíjese cómo se nos ha metido el estatismo en la cabeza que hablamos en términos como si la gente fuera animal. El Estado educa al pueblo. Bueno, sí, hay muchos gente que entrena a sus animales. O sea, el Estado no es el propietario de nosotros. Por eso los derechos fundamentales, la propiedad de la propia propiedad privada de la propia persona. Nosotros no somos propiedad del Estado. Entonces, cuando la gente se queja que el Estado no me alimenta, el Estado no me educa, el Estado no me da vivienda, el Estado no me da empleo, está diciendo, yo soy un animal. Y eso es lo que tenemos que sacarle a la gente de la cabeza. No somos animales, somos personas. De manera que el Estado es un empleado nuestro, al que nosotros le pagamos para que nos brinde 3 servicios específicos, muy puntuales. Seguridad y defensa, en eso los militares y los policías tienen el papel relevante. Administración de justicia, ahí los jueces, y obras públicas. O sea, infraestructura, que lo es la empresa privada por contratación. Nada más.
Nada más. Vamos a la educación. Gladia, es que con la educación vamos a ir despacio, ¿ok? O sea, vamos a estudiar la reforma educativa. Solo quiero decir una cosa con relación a la educación en Estados Unidos. Mire, el gobierno le mete mucha plata a la educación, ¿ok? Pero salvo pocas universidades que, por cierto, no trabajan con plata del gobierno, las mejores universidades son aquellas que, por ser mejores, tienen contratos de grandes empresas y pequeñas empresas y medianas empresas y pagan a sus investigadores y a sus profesores con lo que le entra del mercado privado, de los productos que la universidad vende. ¿Ok? Entonces, lo que Obama le pone, eso es para las becas y los estudiantes becados en todo caso, y eso con cuidado, porque el Estado educador ha fracasado. Fíjese, niños que salen de sexto grado y no saben escribir, ni saben, ni tienen ortografía, ni saben sumar y restar, y no le hablo del Perú, le hablo de Francia. ¿Ok? Léanse el informe, un informe que prohibieron, que no se puede conseguir, pero en Internet, gracias a Wikileaks, se consigue el informe de ese ministro de Educación que renunció, porque es un desastre la educación, un fracaso total. ¿Ok? Estoy hablando de Francia, no estoy hablando del Perú y eso. Así que, ok, Biblia queda para después del break, del coffee. ¿Seguimos después? ¿Estamos bien así? Ok. El tema de la Biblia es muy importante, como el general lo planteó, porque hay varias gente que cuando oye esto dice, pero bueno, ¿y por qué la Biblia y tal? Bueno, eso lo vamos a ver a la vuelta del coffee. Gracias. Buenísimo. Bueno.